Suscribet avant ganza perfecta. Ahora, comencemos. La lluvia golpeaba contra las ventanas del talle de Cristóbal Durán en Querétaro mientras lijaba la pata curva de una mesa de comedor de caoba. Las viruta de madera se curvaban a supi y el familiar aroma del acerin le naba su pulmone. A su 48 años, su mano estaban en calcida y fuerte, marcada por 25 años fabricando meubles que le sobrevivirían. Su teléfono vibró en el banco de trabajo, interrumpiendo el ritmo de su labor. Sir Durán? La voz era cortante, oficial. Soit la détective Miriam Cano de la Fiscalía del Estado. Necesitamos que venga al servicio médico forense de inmediato. Cristóbal dejó el papel de lija, apretando la mandíbula. ¿De qué se trata esto? Su hija se suicidó. Necesitamos que alguien identifique el cuerpo. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Cristóbal se aferró al borde del banco de trabajo. No tengo una hija. Tengo un hijo. Se han equivocado de persona. Sir Durán, la falsidad tenía su dirección en su posesión. Su identificación lo menciona a usted como pariente más cercano. Por favor, venga a la morgue o tendremos que enviar oficial para escoltarlo. La mente de Cristóbal se aceleró. As 22 años, su esposa Adriana había dado a luz a gemelo en un parto complicado. Ella le dijo que su hija murió a las pocas horas, que solo su hijo Mateo sobrevivió. Él había sostenido a su bebé mientras Adriana se recuperaba, entumecido por el dolor de la nina que nunca llegó a sostener. 3 meses después, Adriana desapareció, dejando solo una nota diciendo que no podía soportar la maternidad. Cristóbal había criado a Mateo solo, volcando todo en ser ambos padres para su hijo. Estaré allí en 30 minutos dijo Cristóbal, con la voz firme a pesar del caos en su pensamiento. Mateo salió de la oficina trasera, limpiando la grasa de las manos. A los 22 años, estaba construido como su padre, de hombro ancho y sólido, con la misma mandíbula afilada y ojo gris intenso. Había heredado el talento de Cristóbal para trabajar con las manos, aunque estudiaba ingeniería mecánica en la Universidad Estatal mientras ayudaba en el talle. Papá, ¿qué pasa? Cristóbal tomó su chamarra. Llamó la policía. Alguien murió y creen que esto relacionado con ella. No tiene sentido, pero necesito ir a ver. Voy contigo. El edificio del forense era una estructura de hormigón ostra que olía a antiséptico y muerte. La detective Cano los recibió en el vestíbulo, una mujer de 1,40 años con ojo cansado y cabello gris recogido en un chongo apretado. Estudió a Cristóbal con la cuidadosa atención de alguien entrenado para leer a las personas. Sir Durán, gracias por venir. Su mirada se desplazó hacia Mateo. Este mi hijo, Mateo. El único hijo que tengo, como le dije. La expresión de Cano parpadeó con algo que Cristóbal no pudo leer. Por favor, sigam. La morgue estaba más fría de lo que Cristóbal esperaba, las luces fluorescentes eran duras e implacables. Una forma cubierta por una sabana yacía sobre una mesa de acero. Cano asintió al asistente, quien retiró la sabana del rostro. Cristóbal tropezó hacia atrás, conteniendo el aliento. Mateo le agarró el brazo y luego se puso rígido él mismo. La chica en la mesa no podía tener más de 22 años. Su rasgo eran delicado pero inconfundible. Los mismos ojos gris que Mateo heredó de Cristóbal. La misma nariz recta, la misma ligera hendidura en la barbilla. Su rostro era el de Mateo en forma femenina, como si alguien hubiera pintado el retrato de su hijo con trazos más suaves. Incluso en la muerte, el parecido era asombroso. Eso es imposible susurró Mateo. Papá. Cristóbal no podía hablar. La habitación se inclinó. Y esa cara. La había visto antes. En sueño donde la hija que había perdido vivía, en pesadilla donde las mentiras de Adriana eran verdad. Su identificación d'Ais Natalia Valdez, de 22 años dijo Cano en voz baja.
Pero encontramos documento en su departamento, registro de adopción, acta de nacimiento. Su nombre original era Lucia Durán, nacida el mismo día y hora que Mateo Durán. Gemelo. La palabra de tono en el pecho de Cristobal. Mi hija murió al nacer. Mi esposa me dijo. Su esposa mintió interrumpió Cano. Lucia fut dada en adopción a través de una agencia privada 3 días después de nacer. Los padres adoptivos, Ricardo y Karina Rosal, la criaron en Monterrey. Karina Rosal murió el año pasado. Ricardo Rosal murió cuando Lucia tenía 15 años. Ella descubrió recientemente que era adoptada y comenzó a buscar a su familia biológica. La voz de Mateo sonaba hueca. Tenía una hermana. El examen preliminar sugiere suicidio por sobredosis continuó Cano. Pero es inconsistencia. Hematoma en su brazo que sugieren inmovilización. Las pastillas encontradas en su sistema eran medicamentos recetados, pero no encontramos ninguna receta a su nombre. No estoy convencida de que esto fuera un suicidio. Sir Durán, creo que alguien quería que él lo pareciera. Cristobal se obligó a concentrarse. Ano de ser padre soltero le habían enseñado a compartimentar el dolor, a funcionar a través del sufrimiento. ¿Qué más encontró? Cano sacó su celular, desplazándose por las fotos. Su departamento estaba casi vacío. Sin laptop, sin celular. Faltaban. Pero encontramos esto oculto detrás de una rejilla de calefacción. La foto mostraba un diario de Cuero. Cano pasó a la siguiente imagen que mostraba una página manuscrita. Cristobal se inclinó más cerca, leyendo las palabras de su hija. La encontré. El nombre de mamá es Adriana Salinas. Ella está viva. No murió como me dijo Ricardo. Vive aquí en Querétaro, casada con alguien llamado Camilo Esteban. ¿Por qué me regaló? ¿Por qué mintió? Manana voy a conocerla. Manana obtendré respuesta. La entrada tenía fecha de hace 4 días. Adriana dijo Cristobal, su nombre sabiendo a veneno. Ella está aquí en la ciudad. ¿La conoce? Es mi ex esposa. La madre de Mateo. Ce fut hace 22 años. Pensé. Las manos de Cristobal se cerraron en puño. Pensé que se había ido para siempre. Me dijo que nuestra hija había muerto. Los ojos de Cano se agudizaron con el enfoque de un detective sintiendo una ruptura en un caso. Necesitamos hablar con ella. ¿Tiene alguna información sobre su paradero? No, pero la encontraré. La voz de Cristobal era de hierro. Si Adriana tuvo algo que ver con la muerte de Lucia, la encontraré. Sir Durán, esta es una investigación policial. Mi hija está muerta. Cristobal encontró la mirada de Cano. La hija que no sabía que tenía. La hija que pensé que estaba muerta durant 22 años. Alguien me la quitó 2 veces. No me voy a quedar al margen mientras usted hace su trabajo. Cano lo estudió por un largo momento. Finalmente, le entregó una tarjeta. Mantengas en contacto. Y Sir Durán, no haga ninguna estupidez. Si esto es un asesinato, las personas responsables son peligrosas. Cristobal se guardó la tarjeta. ¿Cuándo podemos reclamar su cuerpo? Necesitaremos completar la autopsia primero. Uno día al menos. Lamento su pérdida. En el estacionamiento, Mateo se apoyó contra la camioneta, mirando a la nada. La lluvia había comenzado de nuevo, fría e implacable. Teníamos una hermana. Todo este tiempo, tuve una hermana gemela y nunca lo supe. Cristobal puso una mano en el hombro de su hijo. Tu madre no mintió a ambos. Pero vamos a averiguar por qué. Y si ella mató a Lucia, vamos a hacer que pague por ello. ¿Cómo empezamos siquiera? Empezamos con el esposo de Adriana, Camilo Esteban. Cristobal sacó su celular, y a buscando.
Avriguemo quien e que está ocultando. El nombre Camilo Esteban apareció en dosna de resultado de búsqueda. Cristóbal y Mateo pasaron la noche en el tale armando una imagen del hombre con el que Adriana se había casado. En la superficie, era respetable, directeur général de Esteban Consultoria Financiera, dueño de una gran casa en la zona exclusiva de Juriquilla, activo en organización benéfica local. Las fotos mostraban a un hombre guapo de 1,50 años con cabello plateado y traje carroes, Adriana sonriendo a su lado en vario evento. Pero Cristóbal había aprendido a mirar más allá de las superficies. Había pasado ano evaluando madera, identificando defecto oculto bajo el enchapado. Papa, mira esto dijo Mateo, señalando la pantalla de su laptop. Encontré un viejo artículo de noticia de Asocio ano. Esteban Consultoria Financiera fut investigada por fraude, pero los cargos fueron retirados debido a evidencia insuficiente. Cristóbal leyó por encima del hombro de Mateo. El artículo mencionaba clientes que habían perdido inversión significativa, acusación de tergiversación, transferencia sospechosa. Todo colapsó cuando los testigos clave se retractaron de su testimonio. Testigos que cambiaron repentinamente su historia, murmuró Cristóbal. Eso no es evidencia insuficiente. Eso es intimidación. Mateo hizo clic en más enlace. Es un patrón aquí. Cada poco ano, es una queja o investigación, pero nada se pega. Y mira, hace ano, un ex socio comercial de Esteban murió en un accidente automovilístico justo antes de que estuviera programado para testificar en una demanda civil. Conveniente. Demasiado conveniente. Los dedos de Mateo volaron por el teclado. Estoy revisando las redes sociales de Lucia. Lo poco que es. Era reservada. No publicaba mucho. Pero aquí, hace 3 semanas, publicó una foto de ella misma en una cafetería. La leyenda dice, nueva ciudad, nuevo comienzo. Lista para encontrar respuesta. Cristóbal se inclinó más cerca. La ventana de la cafetería mostraba un letrero de la cal en el reflejo. Cal 5 de mayo, en el centro histórico. Ella había estado aquí 3 semanas. Tiempo suficiente para encontrar a Adriana. Tiempo suficiente para convertirse en una amenaza, dijo Mateo en voz baja. El celular de Cristóbal vibró. Un correo electrónico de la détective Cano. Encontré los registros telefónicos de Lucia. La última llamada fut a un numéro desechable, indetectable, pero su penúltima llamada fut a un numéro local registrado a nombre de Esteban Consultoria Financiera. Hora de la llamada 6h47 du soir, 3 días antes de su muerte. Duration 13 minutos. Ella los llamó, dijo Cristóbal, mostrando a Mateo el correo electrónico. Lucia llamó a la compañía de Esteban. Y 4 días después, está muerta. Cristóbal se levantó, paseando por el tale. Su mente trabajaba a través de los ángulos como si planeara un ensemblage complejo. Necesitamos ver el departamento de Lucia. Podría haber algo que la policía pasó por alto. Cano dijo que ya lo registraron. La policía busca evidencia de un crimen. Nosotros buscamos evidencia de un motivo. Nuestra hija fue asesinada, Mateo. Lo sé, y sé quién lo hizo. Conduiront hasta la dirección que Cano les había proporcionado. Un modesto edificio de departamento en una colonia popular al este de la ciudad. La unidad de Lucia estaba en el segundo piso, en celada con cinta policial. Cristóbal miró alrededor del pasillo vacío, luego sacó un jugo de ganzúa de su bolsillo, una habilidad aprendida durante los años de escasez cuando no podía permitirse la mar a un cerrajero parasutale. Papa, eso es alanamiento de morada. Es el hogar de nuestra hija. Tenemos derecho a estar aquí. La cerradura se dio fácilmente. En el interior, el departamento era escaso, exactamente como Cano lo había descrito. Un futon, una mesa pequeña, alguna caja de pertenencia.
Lucia había estado viviendo de forma minimalista, temporalmente. No había planeado quedarse mucho tiempo. Mateo registró la cocineta mientras Cristóbal examinaba la recámara. La rejilla de calefacción que Cano mencionó estaba detrás de la cama. Cristóbal la revisó minuciosamente, sin encontrar nada, pero sus ojos se detuvieron en el zócalo cercano. Una sección estaba ligeramente desalineada, como si hubiera sido perturbada recientemente. Sacó un desarmador de su chamarra y la separó cuidadosamente de la pared. Detrás, pegada a la parte posterior de la tabla, había una hoja de papel doblada. Su mano temblaba mientras la desdoblaba. La letra de Lucia cubría la página. Si algo me sucede, esto es lo que sé. Mi madre biológica, Adriana Salinas, se casó con Camilo Esteban 6 meses después de dejar a mi padre biológico. Han estado casado 21 años. Camilo dirige una firma de consultoría financiera, pero es una fachada. Se dirigeant a hombre rico y solitario, especialmente viudo y divorciado. Adriana se hace amiga de Elo, inicia relación, se gana su confianza. Luego Camilo invierte su dinero. El dinero desaparece. Para cuando las víctimas se dan cuenta de que han sido estafada, Adriana se ha ido y el rastro de papel es imposible de rastrear. Lo descubrí porque seguí a mamá después de nuestra primera reunión. Estaba con otro hombre, no Camilo, actuando como una persona diferente. La observé durante 3 días. Está ejecutando una estafa ahora mismo con alguien llamado Francisco Blanco. El es dueño de un bar en el centro. La confronté ella. Le dije que él lo sabía todo. Ella loro. Dijo que no tenía otra opción, que Camilo la controla. Me suplicó que no le dijera a nadie. Dijo que Camilo no mataría a las 2 si se enteraba de que me había dicho la verdad. No creo en su lágrima. Ella eligió esta vida. Ella eligió abandonar mami y a mi hermano. Ella eligió seguir lastimando a la gente. Voy ayer a la policía manana con todo lo que tengo. Voy a asegurarme de que pagan por lo que han hecho. Cristóbal leyó la carta 2 veces, su ira creciendo con cada palabra. Mateo apareció en la puerta, con el rostro pálido. Papa, encontré algo en la basura. Un recibo de un restaurant llamado Moreties. Do dia antes de que muriera Lucia. Do comida pagada en efectivo. Se reunió con alguien, probablemente Adriana. La voz de Mateo estaba cargada de emoción. Ella era nuestra madre y es un monstruo. Cristóbal dobló cuidadosamente la carta, deslizándola en su chamarra. Francisco Blanco. Lucia lo mencionó. Necesitamos advertirle. ¿Conoce a Francisco? Todo conocen a Paco Blanco. Es dueño del bar La Cueva en el centro. Buen hombre. Perdió a su esposa por cáncer hace 3 años. La mandíbula de Cristóbal se apretó. Es exactamente su tipo de objetivo. Encontraron a Francisco Blanco reponiendo botella detrás de la barra de su cantina, preparándose para la multitud de la noche. Era un hombre corpulento con ojos amables y una barba entrecana, vistiendo su perpetua camisa de franela. Le había dado a Cristóbal su primer trabajo de carpintería hace 25 años, encargándole una barra que on brillaba bajo las luces tenues. Cristóbal, Mateo. ¿Qué los trae por aquí, muchacho? La sonrisa de Francisco se desvaneció cuando vio su expresión. ¿Qué pasa? Paco? Necesito que me hable de cualquier mujer con la que haya estado saliendo recientemente, dijo Cristóbal. Las mejillas de Francisco se enrojecieron. Bueno, eso es personal, cri. También es cuestión de vida o muerte, por favor. Algo en el tono de Cristóbal hizo que Francisco dejara la botella que sostenía. Está bien. Es una mujer con la que he estado saliendo durante unas semanas. Adriana Soto. Nos conocimos en un grupo de apoyo para el duelo. Perdió a su esposo el año pasado. Dijo que era nueva en la ciudad, buscando a su amigo.
Hemos ido despacio, pero se apagó. Es fácil hablar con ella. Me hace reír. El primera vez que siento gana de vivir de nuevo desde que murió Sara. ¿Cómo es ella? Francisco sacó su celular, mostrándole una foto. Adriana sonreía a la cámara, con el cabello de différentes couleurs y corté de hello que Cristóbal recordaba, pero inconfundiblement ella. Había envejecido bien, su belleza ahora refinada en lugar de juvenil. La vista de su rostro hizo que el estómago de Cristóbal se revolviera. Esa es mi ex esposa, dijo Cristóbal rotundamente. Su verdadero nombre es Adriana Salinas. Te está estafando, Paco. Ella y su esposo apuntan a hombre solitario, se ganant su confianza y luego roban todo lo que puden. El rostro de Francisco se puso blanco. Eso es. No, Adriana no lo haría. ¿Ha mencionado invertir dinero? Preguntó Mateo. Quizá te presentó a un asesor financiero? Francisco se dejó caer en un taburet del bar. La semana pasada, dijo que su asesor financiero la ayudó a recuperarse de las deudas de su difunto esposo. Sugirió que hablara con él. Camilo algo. Camilo Esteban, dijo Cristóbal. ¿Cuánto planeaba invertir? 1,5 million de pesos. Es todo lo que tengo ahorrado. Iba a firmar los papeles este viernes. Las manos de Francisco temblaban. Dios mío. El dinero del seguro de Sara, la herencia de los Nino. Todo. No firme nada, dijo Cristóbal. Y m'entend alejado de ella. No puedo creerlo. C'est semana. Parece tan genuina. Francisco levantó la vista, con los ojos atormentado. ¿Por qué me adviertan? ¿Cómo se entraron? La voz de Cristóbal era firme, pero el dolor bordeaba cada palabra. Porque mi hija los investigó y terminó muerta hasta día. La hija que no sabía que tenía hasta ella. Ella trató de detenerlo y la mataron. Francisco se levantó, cruzando hacia Cristóbal. Jesucristo, cri, el lo siento mucho. Han estado haciendo esto durante ano, agregó Mateo. Mi madre y Esteban, arruinando vida, robando todo lo que tiene la gente. Vamos a detenerlo, dijo Cristóbal. Pero necesito saber todo sobre tu relación con Adriana. Cada detalle, cada lugar donde se encontraron, cada conversación. ¿Puedes eso? Francisco asintió, su vulnerabilidad del grupo de apoyo reemplazada por una determinación endurecida. Haré algo mejor que eso. Los ayudaré a destruirlo. Durant los siguientes 2 días, Cristóbal y Mateo se convirtieron en fantasmas, vigilando la casa de Camilo Esteban desde diferentes ubicaciones, documentando los movimientos de Adriana. La siguieron a Cafetería, centro comercial, viéndola realizar la farsa de la normalidad. Se reunió con Francisco 2 veces más, y Cristóbal tuvo que contener físicamente a su amigo para que no la confrontara. No había dicho Cristóbal. Necesitamos más. Necesitamos prueba que los encierran para siempre. Mateo hackeó el correo electrónico de Lucia, un talento que nunca había compartido con su padre hasta ahora, y encontró correspondencia con un investigador privado que Lucia había contratado. El investigador había compilado un archivo sobre las víctimas de Camilo y Adriana que abarcaba 15 años. Dos hombres, todo viudo o divorciado. Todo quedaron arruinado financieramente. Uno se había suicidado. Dos habían perdido su negocio. El patrón era claro y devastador. Son depredador profesional, dijo Mateo, mirando los archivos. ¿Cómo existe gente así? Cristóbal pensó en la chica en la mesa de la morgue, la hija que nunca llegó a conocer. Porque la ley se mueve lentement y la gente como él sabe como desaparece antes de que las consecuencias los alcanzan. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aseguramos de que no pueden desaparecer esta vez. La detective Cano llamó al tercer día. Los resultados de la autopsia están listos. El fallo sigue siendo oficialmente indeterminado. Pero entre nosotros,
alguien sujeto a sui y la obligo a tragar esa pastilla. E evidencia de asfixia. Alguien le tapó la boca y la nariz hasta que tragó. Esto fue un asesinato, Sir Duran. Pero probar quién lo hizo es otra cuestión. ¿Qué es de Camilo y Adriana? Ambos tienen coartada para la noche en que murió Lucia. Estaban en un evento benéfico con 200 testigos. Pero eso no significa que no contrataron a alguien. Cano hizo una posa. Necesito más que una carta y sospecha para obtener una orden judicial. Dem algo concreto y los enterraré. Cristóbal colgó y se volvió hacia Mateo y Francisco, quienes se unieron a él en el talé. Necesitamos atraparlo en el acto. ¿Cómo? Preguntó Francisco. Cristóbal sonrió, pero no había nada cálido en él. Le damos exactamente lo que quieren. Una víctima demasiado buena para rechazarla. El plan tomó forma durante la semana siguiente. Cristóbal se haría pasar por Gregorio Macías, un artesano adinerado que recientemente había vendido su negocio por una ganancia significativa. Mateo creó perfil falso en redes social, falsificó estados de cuenta, incluso un sitio web que mostraba los proyectos de muebles de alta gama de Gregorio, toda pieza real que Cristóbal había construido a lo largo de los años, pero atribuida a la personalidad ficticia. Francisco plantó el cebo, mencionándola a Adriana durante su siguiente reunión que su amigo Gregorio era nuevo en la ciudad, estaba de duelo por su difunta esposa y buscaba oportunidad de inversión. Solitario, rico e ingenuo dijo Cristóbal mientras enseñaban. Todo es lo que Adriana busca. ¿Está seguro de que quiere hacer esto? Preguntó Mateo. Esta persona mataron a Lucia. No dudaron en matarte si sospechan algo. Por eso tengo que ser perfecto. Cristóbal estudió la fotografía de Camilo Esteban. Los hombres como él prosperan con el control. Él cree que es la persona más inteligente en cualquier habitación. Y esa arrogancia es su debilidad. ¿Cuál es el objetivo final aquí, papá? Los ojos de Cristóbal estaban fríos. Le hacemos creer que han ganado. Luego le quitamos todo, tal como lo hicieron a Lucia. La primera reunión ocurrió en Moreties, el mismo restaurante donde Lucia se había reunido con Adriana. Cristóbal llegó temprano, usando un reloj caro que Mateo había tomado prestado de un compañero de clase, comportándose con la ligera incomodidad de alguien no acostumbrado a la riqueza. Cuando Adriana entró, sintió que se le oprimía el pecho. Era mayor, pero hermosa de una manera depredadora. Su sonrisa era practicada, cálida, pero calculada. Llevaba un vestido sencillo que probablemente costaba más que la renta mensual de la mayoría de la gente. Gregorio extendió su mano. Soit Adriana Soto. Francisco me ha contado mucho sobre ti. Su mano era suave, cuidada. Cristóbal la estrechó, luchando contra cada instinto de retroceder. Francisco también habla muy bien de ti. Gracias por reunirte conmigo. Pidieron vino. La actuación de Adriana fut impeccable. Preguntó sobre su difunta esposa, ficticia, su hijo, también ficticio, su negocio. Se mostró comprensiva, interesada, nunca presionando. Mencionó casualmente a su propio difunto esposo, creando un vínculo sobre la pérdida compartida. Francisco mencionó que estaba buscando inversión dijo finalmente. Tengo que decir que, después de la muerte de Ricardo, estaba perdida financieramente. Si no hubiera sido por mi asesor, no sé qué habría hecho. Me estoy ahogando en détail admitió Cristóbal, interpretando su papel. Siempre he sido bueno con mi mano, pero los números y las cartas. Ese es otro idioma. Debería reunirte con Camilo, mi asesor. Se especializa en ayudar a personas como nosotros, exitosa, pero no experta financiera. Es honesto, es lo cual es raro en estos días. Agradecería eso. Tengo alrededor de 40 millones de pesos en cuenta que no gano nada. Sé que debería hacer algo con eso,
pero no confio en la mayoría de la gente financiera. Los ojos de Adriana parpadiront tant brèvement que Cristobal quasi se lo pierde. 40 millones. El anzuelo estaba cebado. Camilo est différente. Organizaré una réunion. ¿Qué tal el viernes? El viernes funciona. Cuando se despidiront, Adriana le tocó el brazo. Es agradable conocer a alguien que entiende la perdida. La mayoría de la gente no sabe qué decir. Cristobal la vio al jars, con las manos apretada debajo de la mesa. Ella no tenía Heidi. Acababa de cenar con un hombre cuya vida había destruido hace 22 años. El padre de la hija que había abandonado y asesinado. La réunion del viernes fut en Esteban Consultoria Financiera, una elegante oficina en un edificio corporativo de Centro Sur. Camilo Esteban recibió a Cristobal en una oficina de esquina con ventana de piso a techo con vista a la ciudad. Era exactamente como suggerió su foto, distinguido, seguro, con una sonrisa que no le gaba a su ojo. Gregorio, por favor siéntese. Adriana me dice que busca hace que su dinero trabaje para usted. Ese es el objetivo. Esto fura de mi elemento aquí. Para eso esto aquí. Camilo lanzó su discurso, inversión segura, rendimiento garantizado, riesgo mínimo. Todo era mentira, y Cristobal lo sabía. Pero interpretó perfectamente al cliente ansioso e ingenuo. Tango que decir que esto suena casi demasiado bueno para ser verdad, dijo Cristobal, preparando la apertura favorita de Camilo. Entiendo el escepticismo, pero mir la carta de Adriana. Camilo le mostró documento falso que detalaban los supuesto rendimiento de Adriana. Ella vino a mí con muy poco. Ahora está financieramente segura de por vida. ¿Cuánto recomendaría que invirtiera inicialmente? Comience con 10 millones de pesos. Una vez que vea los rendimientos, puede invertir más. Cristobal silbó. Eso es significativo. Los rendimientos significativos requieren una inversión significativa, Gregorio. Pero entiendo si necesita tiempo para pensar. No interrumpió Cristobal. He estado pensando demasiado tiempo. Mi esposa siempre decía que pensaba demasiado todo. Hagámoslo. La sonrisa de Camilo se ensanchó. Excellente. Haré que mi asistente redacte el papeleo. Podemos finalizar todo la próxima semana. Cuando Cristobal salió de la oficina, Mateo llamó. ¿Cómo te fue? Mordió el anzuelo. Se lo trago completo. Papa, llamó la détective Cano. Encontraron a la persona que mató a Lucia. Un maton de bajo nivel llamado Daniel El Dani Mora, tiene conexión con el crimen organizado. Le pagaron en efectivo para que pareciera un suicidio. Lo arrestaron hace una hora. Cristobal dejó de caminar, con el corazón martillando. ¿Nombró a quien lo contrató? On no habla, pero Cano cree que fut contratado a través de un intermediario. Ella está trabajando en rastrear el pago. Montant informado. Y Mateo, asegurat de estar grabando todo en el tale. Quiero cada pieza de evidencia documentada. Ya está hecho. Ten cuidado, papá. La semana siguiente, Cristobal firmó los papeles transfiriendo 10 millones de pesos al fondo de inversión de Camilo. Excepto que el dinero no existía. Mateo había creado un rastro de transferencia falso y elaborado que colapsaría en el momento en que alguien mirara de cerca. Pero Camilo no miró de cerca. Vio una marca fácil y avanzó con eficiencia practicada. Adriana continuó cultivando su amistad. Invitó a Gregorio a cena, lo presentó a su círculo social, lo hizo sentir bienvenido. Cristobal le siguió el jugo, todo mientras Francisco levaba un micrófono oculto y la detective Cano construía su caso. El avance provino de una fuente inesperada. El Dani Mora, enfrentando cadena perpetua, hizo un trato.
Admitio que había sido contratado para matar a Lucia Durán, que el intermediario era un abogado llamado Luis Osorio, quien manejaba los asuntos legal de Camilo. Cano obtuvo una orden judicial para los registros de Osorio. Se están descuidando le dijo Cano a Cristóbal durant una reunión secreta. Osorio guardaba registro digital de todo. Tango prueba de pago por los servicios de Daniel Mora, correo electrónico discutiendo el problema Durán. Comunicación sobre cubrir suela. Puedo vincular a Camilo y Adriana directamente con el asesinato de su hija. ¿Cuándo actuará? Pronto. Pero necesito que termine tu jugada primero. Quiero atraparlo con las manos en la masa con toda su víctima como testigo. ¿Puedo hacer eso? Cristóbal sonrió. Puedo hacer eso. La trampa estaba preparada para la gala benéfica anual de Camilo y Adriana, un evento que organizaban cada año para mantener su fachada respetable. Cristóbal asistió como Gregorio Macias con Francisco como su acompañante. Mateo se posicionó a Fura con la detective Cano y su equipo, listo para actuar a la sonal de Cristóbal. La gala era opulenta, candelabro de cristal, champán caro, la élite de Querétaro mezclando en ropa de etiqueta. Camilo dio un discurso sobre retribuir a la comunidad, sobre integridad y confianza. Cristóbal observó desde la multitud, con su ira cuidadosamente contenida. Adriana lo encontró después del discurso de Camilo. Gregorio, ¿estás tan contenta de que haya venido? Camilo quería que te dijera que tu inversión ya está mostrando rendimiento. 20% en solo 2 semanas. Eso es increíble. Debería considerar invertir más. Camilo tiene una oportunidad próximamente que es exclusiva para su mejor cliente. ¿Cuánto más? El resto de tu cartera. 30 millones de pesos. Los rendimientos podrían asegurarte de por vida. Este era el empujón final, el momento en que revelaban su verdadera intención de tomarlo todo. Cristóbal sonrió. Déjame pensarlo. Pero Adriana, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de las decisiones que has tomado? ¿Cosa que hiciste cuando eras más joven? Algo parpadeó en la expresión de Adriana. ¿Por qué lo pregunta? Porque te he estado mintiendo, Adriana. Mi nombre no es Gregorio Macias. Cristóbal vio su rostro palidece. Es Cristóbal Durán y tu mataste a mi hija. La copa de champán de Adriana se deslizó de su dedo, haciendo zanico en el suelo de mármol. Las conversaciones cercanas se detuvieron. Camilo miró, sintiendo problema. No sé de qué está hablando, susurró Adriana. Lucia Durán. Ella vino a ti hace 4 semanas preguntando por qué la abandonaste. ¿Por qué la diste en adopción mientras te quedaba con su hermano gemelo? Ella descubrió tu operación de estafa con Camilo y la mandaste matar. Camilo se abrió paso entre la multitud. Sir Macias, creo que ha bebido demasiado. Mi nombre es Cristóbal Durán y tu eres un asesino, Esteban. El salón de Belle se quedó en silencio. La sonrisa practicada de Camilo vaciló. Esto es absurdo. Seguridad. Yo no la María a seguridad si Fura tu dijo Cristóbal en voz alta, dirigiéndose a toda la sala. Porque la detective Cano está a Fura con orden de aprehensión para ambos por fraude, malversación y homicidio calificado. No tiene pruebas ciseo Camilo. No. Cristóbal sacó su celular, reproduciendo una grabación. La voz de Camilo llenó la habitación. La chica Durán es un problema. Osorio dice que su contacto puede encargarse de elo. Haz que parezca un suicidio y nadie hará pregunta. La grabación continuó, detallando el plan para asesinar a Lucia. La voz de Adriana se unió a la de Camilo. ¿Qué es del padre? ¿Y si investiga? No lo hará. Él piensa que ella ya está muerta. Ni siquiera sabe que existió. Cristóbal detuvo la grabación.
Asualre de Dor, los invitado miraban con horror. Francisco dio un paso adelante, revelando el micrófono que había estado usando. Yo también tengo grabación. Cada mentira que me dijiste, cada manipulation. Semana de evidencia. La compostura de Camilo se rompió. Agarró el brazo de Adriana. No vamos. No lo creo. Mateo apareció en la puerta, la detective Cano detrás de el con oficial uniformado. Camilo Esteban, Adriana Salinas, que dans Bajo arrestó por conspiración para cometer homicidio, fraude y delincuencia organizada. Camilo intentó correr, pero los oficial bloquearon toda la salida. Se volvió hacia Cristobal, su máscara finalmente cayendo para revelar al monstruo que había debajo. ¿Cree que es ganado? ¿Cree que esto importa? Tengo abogado que destrozaron tu caso. No los tien dijo Cano, colocando las esposa en su minca. Su abogado, Luis Osorio, ya está bajo custodia. No dio todo. Cada víctima, cada estafa, cada cuerpo que enterraste. Se acabó. Adriana no se resistió cuando la esposaron. Miró a Cristobal, con lágrima corriendo por su rostro. No quería lastimarla. Lucia era mi hija. La amaba. Te amaba más a ti misma dijo Cristobal en voz baja. La diste en adoption porque era un inconvénient. La mataste porque era una amenaza. No sabe lo que es el amor, Adriana. Mientras la levaban, la fachada de Adriana finalmente se hizo añicos. Lo siento, cri. Lo siento. Cristobal no respondió. Los vio levarse a ella y a Camilo a través del salón de Belle, pasando junto a los invitados horrorizados que habían sido encantados por su mentira. Francisco puso una mano en su hombro. Está hecho dijo Francisco. No respondió Cristobal. El juicio tardó 6 meses en llegar a una conclusión. Camilo Esteban y Adriana Salinas enfrentaron una evidencia abrumadora, testimonio de 12 víctimas, la confusión de Daniel Mora, los registros de Luis Osorio, las grabaciones que Cristobal y Francisco habían recopilado. El imperio de Camilo colapsó de la noche a la mañana cuando los investigadores descubrieron cuenta en paraíso fiscal, propiedad comprada con dinero robado, un rastro de vida destruida que abarcaba décadas. La fiscalía pintó una imagen de 2 depredadores que habían refinado su técnica durante 20 años. Adriana identificaba objetivo a través de grupos de apoyo para el duelo y evento social, construyendo conexión emocional mientras Camilo preparaba la trampa financiera. Una vez que una víctima estaba suficientemente manipulada, su dinero desaparecía en cuenta indetectable. Cuando las víctimas se quejaban o investigaban, las conexiones de Camilo las intimidaban para que guardaran silencio. Lucia Durán había sido su primer asesinato, pero los fiscales encontraron evidencia que sugería otra muerte relacionada con su operación, el ex socio comercial, una víctima que había amenazado con hacerlo público, testigo que se habían retractado de su testimonio. Se sospechaba que el número de cadáveres era mayor de lo probado, pero los cargos confirmados eran lo suficientemente condenatorios. Cristobal asistió todos los días del juicio, con Mateo a su lado. Escucharon a los testigos describir cómo Camilo y Adriana los habían arruinado, cómo habían perdido casa, negocio, futuro. Francisco testificó sobre casi perderlo todo. La detective Cano presentó la evidencia, vinculándolo con el asesinato de Lucia. Cuando Cristobal subió al estrado, el abogado defensor trató de pintarlo como un ex esposo vengativo con método cuestionable. Cristobal encontró los ojos de Camilo al otro lado de la sala del tribunal y habló con claridad. Mi hija Lucia vivió durante 22 años creyendo que su madre biológica estaba muerta. Cuando descubrió la verdad, trató de hacer lo correcto, exponer a criminal, salvar a personas inocentes. Por eso, fue asesinada. Pasé 22 años sin saber que mi hija existía. Pasaré el resto de mi vida sabiendo que nunca podré recuperar ese tiempo. Ninguna sentencia puede deshacer esa pérdida.
Pero la justicia significa que nunca podrán lastimar a la familia de nadie más de la forma en que lastimaron a la mía. La defensa trató de sugerir que Cristóbal había fabricado prueba, que su elaborada estafa para atrapar a Camilo y Adriana era una trampa ilegal. Cano desmanteló ese argumento con la evidencia de los archivos de Osorio y el testimonio de Mora, demostrando que los crímenes eran anteriores a la investigación de Cristóbal. El abogado de Adriana argumentó que había sido controlada por Camilo, que ella también era una víctima. Pero los fiscal presentaron correo electrónico y grabación que mostraban a Adriana participando activamente en la planificación de estafa, celebrando robo exitoso, incluso sugiriendo objetivo. Ella no era una víctima. Era una participante dispuesta y entusiasta. El juez dictó sentencia después de la deliberación. Cuando regresaron, el veredicto fut unánime en todos los cargos. Camilo Esteban, culpable de homicidio calificado, conspiración, fraude, delincuencia organizada y 12 cargos de robo. Sentencia, prisión vitalicia. Adriana Salinas, culpable de homicidio calificado, conspiración, fraude, delincuencia organizada y 12 cargos de robo. Sentencia, prisión vitalicia. Cristóbal no sintió triunfo, solo un alivio hueco. Mateo le apretó la mano mientras se levaban a Camilo y Adriana. Camilo se fut en silencio, su arrogancia finalmente extinguida. Adriana se volvió para mirar a Cristóbal por última vez, articulando palabras que él no pudo escuchar. Fuera del juzgado, los reporteros se aglomeraron. Cristóbal leyó una declaración preparada. Mi hija, Lucia Durán, era estudiante de enfermería, una persona amable que quería ayudar a la gente. Murió tratando de detener a criminal que habían lastimado a innumerables personas más. Su memoria merece más que venganza. Merece justicia. Hoy, obtuvimos esa justicia. La detective Cano apareció a su lado. Sir Durán, hemos recuperado alrededor del 60% de los fondos robados de las cuentas en el extranjero. La restitución se distribuirá a las víctimas verificadas. Quería que supiera que Francisco Blanco recuperará su dinero. Gracias, detective, por todo. Usted hizo la mayor parte del trabajo, aunque lo negaré en los informes oficiales. La explosión de Cano se suavizó. Su hija estaría orgullosa de usted. Cristóbal asintió, incapaz de hablar. 6 meses después del juicio, Cristóbal estaba en el cementerio municipal, colocando flor en una lápida que decía, Lucia Durán, amada hija y hermana. Levada demasiado pronto, recordada por siempre. Mateo estaba a su lado, ambos en silencio bajo la luz de la mañana. Habían enterrado a Lucia apropiadamente, dándole un lugar en la parcela familiar que Cristóbal había comprado a Sano. Su madre adoptiva, Karina Rosal, fut enterrada a su lado. Cristóbal había organizado el traslado, queriendo que Lucia descansara cerca de al menos un padre que la hubiera amado. ¿Saben qué pienso a veces? Dijo Mateo en voz baja. Si las cosas hubieran sido diferentes, si mamá no hubiera mentido. Lucia y yo habríamos crecido juntos. Habríamos tenido 22 años como hermano. Yo también pienso en eso, admitió Cristóbal. Todos los días. ¿Cree que ella lo sabía antes de morir? Quiero decir, que existíamos. Cristóbal pensó en la carta que Lucia había escrito oculta detrás del zócalo. La determinación en su palabra, la ira ante la injusticia, el courage para confrontar a su madre biológica. Creo que ella lo sabía. Y creo que quería conocernos. Por eso vino a Querétaro. ¿Se lo quitaron? ¿A todos nosotros? Sí. Cristóbal puso su mano sobre la lápida, mármol frío bajo su palma. Pero nos aseguramos de que nunca pudieron quitar nada a nadie más. Se quedaron allí hasta que el sol salió más alto, calentando la mañana de primavera. Otro doliente aparecieron en el cementerio, atendiendo su propia pérdida. La vida continuaba a su alrededor, indiferente a su dolor.
Francisco los encontró cuando se iban, levando su propia flor. Visitaba la tumba de Lucia todas las semanas desde el juicio, honrando a la hija de su mejor amigo y a la joven que intentó salvarlo. Cristóbal, Mateo los saludó Francisco. Quería informarle que legó la restitución. El millón y medio completó. Estoy usando parte de ello para comenzar un fondo de beca a nombre de Lucia para estudiante de enfermería. Pensé que ella apreciaría eso. Cristóbal sintió que se le cerraba la garganta. Lo haría. Gracias, Paco. Ella me salvó la vida, incluso después de haber sido. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que su nombre signifique algo bueno. De vuelta en el Tale, Cristóbal regresó a la mesa de caoba en la que había estado trabajando cuando la llamada de Canoelo había cambiado todo. Habían pasado meses, pero el proyecto esperaba pacientemente. Mateo se unió a él, tomando papel de lija sin que se lo pidieran. Trabajaron en un silencio cómodo, el ritmo de la artesanía calmando vieja herida. Las manos de Cristóbal se movían a través de la madera, encontrando imperfección y alisándola. Alguna cosa podían arreglarse con paciencia y habilidad. Otra dejaban cicatriz permanente. Papa dijo Mateo eventualmente. ¿Qué hacemos ahora? Vivimos dijo Cristóbal simplemente. Trabajamos. Recordamos a Lucia. Nos aseguramos de que su muerte significará algo. ¿Es eso suficiente? Cristóbal dejó su herramienta, mirando a su hijo, el niño que había criado solo y que se había convertido en un hombre íntegro a pesar de todo. Tiene que serlo. La justicia no borra la perdida, Mateo. Solo asegura que la perdida no fura en vano. Mateo asintió lentamente, la compréhension asentandosa sobre su rasgo. Volvieron al trabajo. Padre e hijo, construyendo algo hermoso a partir de materia prima, creando orden a partir del caos. En el banco de trabajo, Cristóbal había colocado una pequeña foto enmarcada, la única imagen de Lucia que tenía, tomada de su departamento. Ella sonreía en ella, con ojos gris brillante de esperanza, inconsciente de la oscuridad en su futuro. A su lado, colocó una foto de Mateo a la misma edad. Su rostro gemelo, un testimonio innegable de la familia que le fue robada. Todos los días, Cristóbal miraba esa foto y sentía el peso de ello que podría haber sido. Todos los días, elegía continuar de todo modo. Camilo y Adriana pasarían su vida en prisión separada. Su imperio desmantelado, su víctima compensada. Envejecerían en celda, despojado de todo ello que habían robado y por ello que habían matado. Daniel Mora y Luis Osorio estaban cumpliendo su propia sentencia. La red de corrupción había sido destrozada, de res. Pero Lucia todavía se había ido, 22 años robado, y ahora toda una vida de futuro que nunca existirían. Et esa noche, Cristóbal se sentó en su tale mucho después de que Mateo se hubiera ido a su propio departamento. Sacó la carta que Lucia había escondido detrás del zócalo, leyendo su palabra de nuevo. Su letra era pulcra, decidida, llena de ira justa y courage. Voy a asegurarme de que pagan por ello que han hecho. Lo hicimos, Lucia dijo Cristóbal a la habitación vacía. Pagaron. Solo desearía que estuviera aquí para verlo. El tale estaba en silencio excepto por el tic-tac del viejo reloj que Sara, su difunta novia, le había regalado a Sano. Cristóbal dobló la carta cuidadosamente, colocándola en un cajón cerrado junto con otra cosa preciosa, el primer dibujo de Mateo, foto de momentos importantes, recuerdo preservado contra la erosión del tiempo. Manana, se despertaría, trabajaría y viviría. Terminaría la mesa de caoba y comenzaría otro proyecto. Cenaría con Mateo y Francisco, serrería de viejo chiste y crearía nuevo recuerdo. La vida continuaría porque tenía que hacerlo, porque no se podía permitir que la muerte de Lucia lo destruira de la manera en que Adriana y Camilo habían destruido a tanto otro. Pero esta noche, Cristóbal Durán se sentó en su tale y loró a la hija que nunca había conocido.
La gemella que le abbia sido robada a Matteo, la joven que Murio tratando de salvar a extrano de los de Prodador. Loro, y recordo, y juro que el nombre de Lucia viviria como algo más que una víctima. Seria recordada como la joven valiente que expuso a asesino, que salvo vida incluso en la muerte, que trajo justicia a aquello que se creían por encima de ella. Afura, la noche caía sobre Querétaro. En prisión separada en todo el estado, Camilo Esteban y Adriana Salinas enfrentaban la primera de innombrables noches encerrado le jour del mundo que aterrorizaron. Su reinado había terminado. Su víctima comenzaban a sanar. Y en un tal tranquilo, rodeado por el olor a madera y la herramienta de su oficio, Cristóbal Durán encontró una medida de paz. No perdón nunca perdonaría lo que se había hecho sino pas al saber que la muerte de Lucia había expuesto monstruo, salvado inocente y unido a una familia, incluso en la ausencia. La hija que nunca conoció le había dado un regalo final, propósito, justicia y el conocimiento de que incluso las mentiras más cuidadosamente construidas finalmente se desmoronan ante la verdad y la determinación. Cristóbal apagó las luces del tale y cerró la puerta con llave. El mañana traería nuevo desafío, nuevo proyecto, nueva oportunidad para honrar la memoria de Lucia a través de la acción en lugar del dolor. Esta noche, podía descansar sabiendo que se había hecho justicia y que Lucia Durán hija, hermana, heroína nunca sería olvidada. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tu pensamiento en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el video que ves en la pantalla y te veré.